Buenos días. Sean todas y todos cordialmente bienvenidos al segundo día de las actividades de la tercera jornada concursal 2024, organizada por el Instituto Federal de Especialistas de Concursos Mercantiles. A nombre del director general y los vocales del instituto, agradezco el interés mostrado a toda la audiencia, tanto a los que nos acompañan presencial como a los que están vía remota. Dando continuidad a las actividades, hoy se llevará a cabo el análisis de temas de gran relevancia para aquellos interesados en la materia concursal en México. Y sin más preámbulo, tengo el honor de presentar en la mesa redonda intitulada Sentencia de aprobación de convenio y sus medios de defensa, la cual será moderada por la licenciada María Isabel Almaraz Guzmán, vocal jurídico del IFECOM, quien es egresada de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Cursó el programa de alta dirección para dependencias y entidades públicas impartido por el Instituto Nacional de Administración Pública, AC. También cuenta con un certificado en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y ha participado en diversos cursos y seminarios en materia concursal. En mayo fue designada como titular de la Unidad de Normatividad y Capacitación del Instituto y actualmente se desempeña, como les mencionaba, como vocal jurídico del Instituto. La acompañan en su mesa la maestra Carla Silva Rodríguez, bienvenida, el maestro Rodrigo Eduardo Escalante Ramírez, el licenciado Saúl Hernández Pérez y el licenciado José Antonio Heredia Pérez. Licenciada, le cedo el uso de la palabra. Muchas gracias. Pues bienvenidos y muchas gracias por acompañarnos en esta tercera jornada concursal. El día de hoy platicaremos, como ya se señaló, el tema relacionado con la sentencia de aprobación de convenio y sus medios legales de defensa. Pero básicamente nos enfocaremos a platicar en relación con los diversos criterios que los órganos jurisdiccionales han emitido en relación cuando se somete a consideración la aprobación del convenio y cuando se dicta la sentencia de aprobación de convenio concursal. Para tal efecto, tengo el honor de presentarles a quien, como ya señalaron, nos acompañan en esta mesa y de quien me permitiré leer una breve semblanza curricular. Carla Silva Rodríguez, quien es licenciada en Derecho por la Universidad Anáhuac, cuenta con una maestría en Derecho de la Empresa y estudios de posgrado en Derecho de Amparo por la Universidad Panamericana, entre otros estudios. Es reconocida por diversos rankings como abogada notable en el área de reestructuras y concursos mercantiles. Cuenta con más de 10 años de experiencia en el área de reestructuras y concursos mercantiles. Actualmente es asociada en el despacho White & Case. Rodrigo Escalante es licenciado en Derecho, especialista en Derecho Constitucional y maestro en Derechos, todos por la Universidad Nacional Autónoma de México. En el sector público se ha desempeñado con diversos cargos en la Subprocuraduría Fiscal Federal de Amparos de la Procuraduría Fiscal de la Federación. En la Comisión Nacional Bancaria y de Valores se desempeñó como director general adjunto jurídico de procedimientos y actualmente colabora en la vocalía jurídica del instituto. Saúl, bienvenidos. Saúl Hernández Pérez es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México con especialidad en Derecho Fiscal y en Justicia Administrativa. En el servicio público se ha desempeñado como abogado ejecutor en la Subtesorería de la Fiscalización de la Ciudad de México, oficial jurisdiccional en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, asesor contencioso en la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, abogado del Banco de México y director contencioso en la Comisión Nacional Bancaria de Valores. Actualmente se desempeña como coordinador de áreas en la vocalía jurídica del instituto. José Antonio Heredia Pérez es licenciado en Derecho por la Facultad de Estudios Superiores Acatlán de la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta con una especialidad en Amparo y una especialidad en Derecho Civil y Mercantil, entre otros estudios. Se ha desempeñado 21 años en la iniciativa privada, 11 como profesionista independiente y 11 años en el sector público. Actualmente es coordinador de la vocalía económico-financiera del IFECOM. Me lo acerco más. Perdón, creo que no me escuchaba. Pues como les comenté, les agradecemos mucho la presencia en esta mesa para compartir sus conocimientos. Ustedes recordarán que el día de ayer en alguna de las mesas también se abordaron los retos que se tienen para llegar a la firma de concurso. Y también platicaron de manera, algún criterio o alguna dificultad que han tenido una vez que se pone en la mesa la aprobación del convenio.
Carla, no sé si tú nos pudieras platicar un poco las dificultades que enfrentan los participantes de los concursos mercantiles en relación con los criterios jurisdiccionales una vez que se presenta el convenio concursal. En tu experiencia, ¿cuáles han sido? Perfecto, muchas gracias. Buenos días a todos. Bueno, yo quisiera abarcar a partir del momento, ¿no?, en el que el conciliador o el comerciante consideran que cuentan con la anuencia suficiente para presentar una propuesta de convenio concursal. Aquí mi primera, digamos, como interrogante, o la primera interrogante a la que nos enfrentamos muchas veces como litigantes, gracias, es si, ¿ahí me escuchan mejor? Sí. Es si esta propuesta se presenta ante el juez que está conociendo del concurso mercantil o se presenta en el domicilio del conciliador o el domicilio del comerciante. A mí me parece que es bueno presentarlo ante el juez por el principio de publicidad y por certeza jurídica para las partes. Sin embargo, los dos juzgados especializados que tenemos hoy han demostrado tener diversos criterios al respecto. Y entonces entran este tipo de interrogantes y más allá de interrogantes, preocupaciones, ¿no? Como litigantes, porque decimos, oye, bueno, si no me aceptas que te presente el convenio ante ti, juez, y entonces lo pongo a la vista en el domicilio del conciliador o del comerciante, si alguien de pronto viene e impugna y dice, oye, yo no tuve esa oportunidad procesal, ¿no? Porque no estaba en el juzgado, no estaba a la vista en autos, estaba en el domicilio del comerciante o del conciliador. Siempre nos preocupa mucho, sobre todo en procedimientos tan delicados y de tanta urgencia, que eso genera una reposición del procedimiento hasta ese momento, ¿no? Entonces, pues creo que como litigantes es importante que esos criterios se unifiquen y que haya claridad al respecto para que tengamos la certeza jurídica y tranquilidad de que el convenio se ponga a la vista pues en el lugar adecuado, ¿no? La ley establece claramente que es con el conciliador o con el comerciante, pero por principio de publicidad también muchas veces se ha hecho con el juez. Entonces, pues como que tratar de uniformar esos criterios, ¿no? Luego, para mí, la siguiente interrogante vendría, durante esos 15 días, la ley dice, para que los acreedores, se pone a la vista, ¿no?, el convenio, y luego dice 15 días, para que los acreedores opinen, ¿no? ¿Qué pasa durante esos 15 días? ¿El convenio puede sufrir modificaciones o no? ¿O es inamovible, ¿no? A mí me parece que esos 15 días todavía entran dentro del periodo de negociación. ¿Por qué? Pues porque la idea es precisamente que los acreedores que están indecisos entre suscribir y no sigan negociando, ¿no? Y entonces, pues está esta interrogante de decir, digamos, la propuesta de convenio que se presenta contra la siguiente que es, digamos, se presenta, ¿no? Pasan 15 días, se presenta la que sí se suscribe y después de eso se pone a la vista, ¿no?, para que presenten objeción al veto o al consentimiento. Entre esa primera y segunda versión, considero que pueden haber variaciones. Sin embargo, ya han habido tribunales colegiados que resaltan que no pueden haber variaciones entre esa primera versión y esa segunda versión y que si hay variaciones, se tiene que reponer esa etapa procesal. A mí me parece que eso es estar en círculos, ¿no? O sea, como estar dando vueltas un poco dentro de eso. ¿Por qué? Porque la ley ya prevé un momento para vetar el convenio concursal o para objetar el consentimiento. Entonces, si yo como acreedor veo que el convenio que están presentando no es el convenio que yo suscribí, tengo esos 5 días. Y en esos 5 días puedo manifestar cualquier objeción que tenga respecto de mi consentimiento, ¿no? Sin embargo, pues insisto, hay criterios diferentes al respecto. Entonces, ¿qué nos preocupa a los litigantes? Pues que esa versión que presento como propuesta y la que presento suscrita no pueda tener ninguna variación, porque entonces me arriesgo a que ya en apelación me repongan el procedimiento hasta ese momento, ¿no? Y aquí una interrogante adicional sería el periodo de objeciones. ¿Únicamente son para veto y objeción al consentimiento o también puedo manifestar las inconformidades que tenga respecto del convenio concursal? La ley es muy clara. Sin embargo, nuevamente, y lo entiendo, por seguridad jurídica y por evitar reposiciones del procedimiento, muchos jueces, cuando vienen acreedores, las admiten, ¿no? Y dicen, oye, te la voy a resolver. Y lo entiendo, porque precisamente se está buscando no generar una reposición del procedimiento, pero ya debiera haber claridad al respecto, porque todo ese tipo de cuestiones son las que retrasan los procedimientos de concurso mercantil, ¿no? Entonces,
pues creo que es importante resaltarla. Y pues por último, tenemos este tema de la nueva jurisprudencia que señala que se puede aprobar el convenio concursal a pesar de que hayan recursos de apelación pendientes de resolverse, pero también trae por ahí el tema de que aparentemente se puede aprobar el convenio, pero no se da por terminado el concurso mercantil. Y eso genera otras interrogantes, ¿no? ¿Cuál sería el medio de impugnación adecuado entonces ahora en contra de la aprobación? Siempre habíamos pensado que la apelación, porque la ley establece que en contra de la terminación procede la apelación, pero si ahora van a ser dos resoluciones distintas, entonces ¿es revocación y luego apelación? ¿O qué va a pasar con los medios de impugnación? ¿No? ¿Cuándo van a terminar las funciones de los órganos auxiliares? Hay otras disposiciones, por ejemplo, el 112 de la LIC dispone que pues, es un delito prestarle a una empresa o persona que está en estado de insolvencia. ¿Me van a poder prestar dinero o no a pesar de que mi deuda ya está reestructurada? ¿No? Y pues otras muchas interrogantes que surgen, ¿no? ¿Qué va a pasar con las medidas cautelares? Por ejemplo, ¿van a continuar? ¿No van a continuar? Y pues yo creo que la pregunta más importante es si esto no nos regresa a la ley de quiebras y suspensión de pagos, porque precisamente con la ley de concursos lo que se estaba buscando era evitar que los procedimientos se prolongaran indefinidamente. Y no sé si con este nuevo criterio eso es lo que va a pasar, ¿no? Ahora sí ya dejo que los demás abunden al respecto. Bueno, como lo señaló Carla, efectivamente tenemos una jurisprudencia en la que se razonó, entre otras cosas, que la sentencia de aprobación de convenio no pone fin al procedimiento. Saúl, en tu opinión, ¿nos podrías señalar qué consideraciones tomaron para emitir esta jurisprudencia? Muchas gracias. Muchas gracias. Primero, agradecer la invitación a participar en este magno evento dentro de estas disertaciones en las jornadas concursales, ya la tercera que se lleva en esta nueva época dentro del IFECOM. Agradecer también el interés que prestan todas las personas que nos acompañan en este recinto, así como las que nos acompañan vía remota. Y bueno, de lo que hemos platicado, no solo en esta jornada, sino en las anteriores, nos hemos dado cuenta que pueden existir más dudas que respuestas. Pero además, hay una particularidad que he notado, que siempre los comentarios y los temas que hemos abordado tienen como finalidad el puntualizar cuál es el objeto del concurso mercantil, que en términos sintéticos es, desde luego, la conservación, ¿no? La conservación de la vida de la empresa comerciante. Si estuviéramos en clases de biología, pues podríamos concebir a la comerciante como un ente, ¿no? Y hablaríamos entonces de la biología de la conservación de la comerciante. Y miren que yo no soy biólogo, traté de estudiar medicina, pero pues como diría Pau Donés, ¿no? de Jarabe de Palo, pues, nací en la cara mala y traigo la marca mala, entonces preferí estudiar Derecho. Pero justamente, si tomamos en consideración esta forma de visualizar a la empresa como un ente vivo, pues podemos hablar de una biología, ¿no? De una biología y cómo conservarlo en la vida. Y como toda biología, bueno, pues hay genes también, ¿no? Hay una genética que viene inmersa dentro de la persona moral. Entonces por ahí viene también el gen, ¿no? El gen de todo lo impugno, o el gen de no lo impugno, o el gen del guerrero, o el gen del que quiere combatirlo todo. Los medios de impugnación pues justamente provienen de este gen. Y hablando de qué procede, o sea, qué medio de impugnación procede en contra de la sentencia que aprueba el convenio de concurso mercantil, la jurisprudencia que acaba de mencionar la vocal jurídico, que además, dicho sea de paso, y no perder de vista, pues de observancia obligatoria conforme al 217, tercer párrafo de la Ley de Amparo, pues nos viene a decir que
solamente hasta que el juez dicte una declaratoria judicial de terminación del concurso mercantil, puede proceder el recurso de apelación, lo cual implica que la sentencia de reconocimiento del concurso no es, primero, un acto apelable y segundo, no pone fin al procedimiento concursal. De los tópicos que sobresalen en esta ejecutoria que da origen a la jurisprudencia, pues podemos resaltar que la ejecutoria distingue dos aspectos fundamentales para llegar a esta conclusión. Distingue que es una causa, que la causa de terminación del concurso mercantil previsto en el 262 fracción 1 es distinto de la declaratoria judicial de terminación del concurso mercantil. Esto es, no es concomitante. Aún en la hipótesis prevista en el 262 fracción 1, es decir, la aprobación, la terminación del concurso mercantil por aprobación del convenio, nos informa esta ejecutoria que ello no implica de forma concomitante a que se dé por terminado el procedimiento. Será necesario, nos dice esas reflexiones, que una vez que se actualice la hipótesis del 262 fracción 1, es necesario que el juez concursal emita una declaratoria de terminación. Y es en contra de la declaratoria de terminación, en contra de la cual procederá el recurso de apelación, no antes, es decir, no en contra de la sentencia que apruebe el convenio. Entonces, partiendo de esta premisa, al realizar esta distinción de momentos procesales, la ejecutoria continúa en sus reflexiones para considerar que es lógico que no termine el concurso mercantil, el procedimiento concursal, que no termina con la aprobación del convenio, porque ello implicaría que los órganos del concurso mercantil, que en este caso sería la figura del conciliador, ya no podría continuar en sus funciones y dejaría al arbitrio de la comerciante el cumplimiento, es decir, la ejecución del convenio aprobado, lo cual va en contra del no solo el espíritu de la conciliación, el espíritu de la ley, sino que además contravendría el principio de equilibrio que debe prevalecer entre la comerciante y sus acreedores. Entonces, a fin de no dejar en un estado de indefensión, incertidumbre jurídica a estas partes, esta ejecutoria nos informa que los órganos del concurso mercantil deben continuar pese a la aprobación del convenio. Son dos de los aspectos fundamentales que se destacan en esta ejecutoria, que incluso, y bueno, también como nota al pie de página, emana, nos dice, de una interpretación sistemática, no así literal ni gramatical, de lo previsto en los artículos 166, 262, 265 y 266 de la ley. Nos dice entonces que analizados o interpretados estos de forma sistemática, es posible llegar a esta conclusión. Gracias. Pues como ya lo vimos, Saúl expuso los motivos que consideraron para emitir la jurisprudencia, y aquí hemos platicado con Rodrigo y él ha manifestado que no está de acuerdo con este criterio, por lo que me gustaría que nos compartieran tu opinión. Y de ser el caso, ¿qué consecuencias crees que haya que en lugar de que se admita el recurso de apelación, sea el recurso de revocación?
Gracias, buenos días. Como siempre es un placer estar aquí compartiendo el foro con ustedes. Como ya nos anticipaba la vocal jurídica, no coincido con el criterio del pleno de circuito, pero antes de que exponga los motivos, siempre en toda actividad humana parece más fácil destruir que construir. Entonces, los argumentos o las ideas que traigo por las cuales considero que el criterio es erróneo no deben ser vistas como una intención por despedazar lo que dijo el pleno de circuito, sino más bien que a partir de lo que ellos sentaron como base sea posible debatir al respecto y ver que tal vez en su momento no tuvieron la información suficiente, no consideraron los problemas que se podrían generar, en fin. Pero es una base que nos permite debatir al respecto. Dicho esto, en esta contradicción de criterios, a la conclusión que llega el Pleno es que se puede aprobar un convenio en el concurso mercantil sin tener que esperar a los recursos que se hayan interpuesto contra la sentencia de reconocimiento, graduación y prelación. Y para llegar a esa conclusión se basa en dos argumentos. Primero, debe hacerse una interpretación sistemática, teleológica y funcional del conjunto de normas que regulan al convenio con el artículo 233. Y la segunda es que si con la aprobación del convenio se termina el concurso y en automático cesan en sus funciones los órganos, es decir, el conciliador si es conciliación o el síndico en la quiebra, pues entonces se dejaría a discreción de la concursada el cumplimiento del convenio en general y en particular las reservas que se hayan constituido para soportar a las impugnaciones contra la sentencia de reconocimiento. El primer argumento, el Pleno nos dice que realice esta interpretación sistemática, teleológica y funcional. ¿Por qué hago énfasis en esto? Bueno, porque como ustedes saben, además por mandato de la Constitución, el primer método que debemos ocupar para interpretar las leyes es el gramatical. Únicamente cuando el texto de la norma no nos alcance para resolver el problema, pues podemos acudir a otro tipo de metodología. Lo que nos lleva a preguntarnos, bueno, el texto de la ley que regula la forma de terminación de un concurso a través de la aprobación de un convenio no es suficiente para permitir que se apruebe sin esperar a la resolución de las impugnaciones contra la sentencia de reconocimiento. A mi parecer, creo que el texto sí lo permite. Ya nos han explicado desde mesas en el día anterior que para llegar a la suscripción de un convenio se deben reunir ciertos requisitos. Las personas que pueden suscribirlo, la cantidad que debe ser representativa de los acreedores, y uno de esos requisitos es que deben contemplarse reservas que soporten las impugnaciones contra la sentencia de reconocimiento, graduación y apelación de créditos. Entonces, quedándonos así, con este régimen que regula al convenio, ¿es posible que se apruebe sin tener que esperarlo? Yo creo que sí. Justamente el que se contemplen estas reservas permite hacerlo. Pero ¿qué sucede? ¿Qué es lo que hizo el Pleno de circuito? Bueno, trató de tomar este régimen y además integrarlo con lo que dice el artículo 233. El artículo 233 lo que nos menciona es que si al momento en que debiera terminarse el concurso, hay créditos pendientes de reconocer porque se haya impugnado la sentencia de reconocimiento, el juez no puede declarar terminado el concurso. Entonces el Pleno trata de integrar todo en un sistema. Y la verdad es que pierde de vista un método sencillísimo, que la norma especial prevalece sobre la general. La ley de concursos mercantiles ya establece un conjunto de normas que regulan esta forma de terminar el concurso mercantil. Una vez que se apruebe el convenio, se termina el concurso, cesan los órganos del concurso y se ordenará la cancelación de las inscripciones correspondientes. El artículo, también el 262, lo que menciona es que el juez declarará concluido el concurso cuando se apruebe el convenio. Entonces, si ya hay un conjunto de normas que regulan esta forma de terminación y son específicas, no es necesario acudir a una norma que se considera general, que nos dice que si al momento en que deba declararse terminado hay recursos pendientes, pues entonces no se puede terminar. Pudiera ser el caso que aplicara a otras formas de terminación, porque el 262 contempla otras formas. Pudiera ser. No es materia de esta plática analizar cada una de esas formas, pero pudiera ser porque es una norma general. En eso coincido con el Pleno de circuito. Repito, ese problema se solucionaba con la norma especial prevalece sobre la general. No era necesario tratar de forzar la aplicación del 233.
Y en cuanto al segundo argumento de que se dejaría a discreción de la concursada el cumplimiento del convenio, creo que tampoco eso es correcto. La primera forma para corroborar el cumplimiento, pues lo tenemos en el artículo 11. Todos sabemos que cuando se presentan las solicitudes de concurso o las demandas, un requisito que se ha establecido en criterios de la Corte y de colegiados es acreditar presuntivamente el incumplimiento generalizado en el pago de obligaciones. Y desde luego es presuntivo porque ya se tendrá la etapa de la visita para corroborar si efectivamente se acreditan o no. Pues el artículo 11 contempla como un supuesto en el cual se presume el incumplimiento generalizado, el incumplimiento de un convenio. Entonces, quiere decir que si al momento en que se dicta la sentencia que aprueba el convenio, en automático se termina, como lo dice la ley, el concurso y cesan en sus funciones los órganos, pues aún pueden, si no cumple la concursada con sus obligaciones, pueden demandar un nuevo concurso, lo prevé la ley. Ahora, si no quieren ejercer una acción nueva de concurso, bueno, tienen medios incidentales. El artículo 166 los contempla. El primero de ellos, la modificación de convenio, que, bueno, la ley dice que eso es un supuesto excepcional y que procede únicamente cuando cambien sustantivamente las circunstancias de manera que se afecte gravemente el cumplimiento del convenio. La segunda, el de incidente de cumplimiento forzoso. A alguien para determinado acreedor no se le pagó conforme se acordó, bueno, ejercitará su acción incidental. Y el incidente de verificación de cumplimiento. Entonces, hay medios que pueden verificar que se cumpla permiten verificar que se cumple el convenio y que a su vez den efectividad a lo que dice la ley. Se aprueba el convenio, en automático termina el concurso, cesan en sus funciones los órganos y se ordena la cancelación de las inscripciones. Entonces, yo no coincido en el criterio de este pleno, porque además lo que sucede con esta interpretación sistemática, teleológica y funcional que hacen es realizar una especificación donde el legislador no la hizo. El legislador no está distinguiendo entre sentencia que aprueba el convenio y sentencia que declara concluido el concurso. Esto surge porque quisieron mezclar una norma general que es el 233 y forzarla en este conjunto de normas que son específicas para la forma de determinación a través de la suscripción de un convenio. Entonces, ¿qué podemos hacer? Es una jurisprudencia, entonces es obligatoria. Y veo tres posibilidades. La primera, la interrupción de jurisprudencia. Bueno, la ley de amparo nos dice que el órgano tendría que emitir razones suficientes que justifiquen el cambio de criterio. Esto no es posible porque quien la emitió fue un pleno de circuito. Los plenos de circuito ya no existen. Entonces, esta no es viable. La segunda es difícil, posible pero difícil, denunciar una contradicción de criterios. Encontrar otro criterio que haya sostenido algún tribunal colegiado, preferiblemente que fuera otro circuito, y ahorita subirlo para que contienda con este y resuelvan ahora el pleno regional, para que se someta a un nuevo análisis y entonces veamos si efectivamente al hacer esta división entre sentencia que aprueba el convenio y la sentencia que lo da por concluido, únicamente la apelación procede contra lo segundo y no contra lo primero, y entonces contra la sentencia que procede, que admite, que aprueba el convenio, procede la revocación, o efectivamente, o sea, si es la revocación y no la apelación, en fin, pero someterlo a un nuevo análisis. Es difícil, al menos yo de la revisión que hice rápidamente en los criterios que se publican, pues no encontré uno. No dudo que tal vez haya alguna ejecutoria por ahí de la cual no se extrajo o no se publicó una tesis. Entonces, tal vez esa es una posibilidad. Ahora, la tercera forma que yo considero que es viable y además podría intentarse de una vez, es utilizar las herramientas que ahora se emplean para el manejo de los precedentes judiciales. Ahora, con el nuevo sistema de jurisprudencia, estamos obligados a identificar lo que es la ratio decidendi de los obiter dicta. La ratio decidendi es el criterio que resuelve el caso concreto. Los obiter dicta son los argumentos accesorios, a mayor abundamiento o lo que ustedes gusten, pero que no forman esa parte esencial, lo que resuelve el tema. Analizando la ejecutoria, si ustedes tienen la oportunidad de leerla, empieza con la pregunta de ¿es posible aprobar un convenio
sin tener necesidad de esperar a que se resuelvan las apelaciones o cualquier recurso que ha sido interpuesto contra la sentencia de reconocimiento de duración y operación de crédito, y el Pleno de Circuito dice sí, basándose en los argumentos que ya les comenté. Solamente hay en una parte donde dice que al realizar la división entre la sentencia que lo aprueba y la sentencia que lo da por concluido, donde dice que entonces, como la que lo da por concluido y es posterior a la sentencia que aprueba el convenio, contra la segunda procede la apelación, pero contra lo primero, la revocación. Pero si se dan cuenta, no es la ratio decidendi. Es un obiter dictum. ¿Y por qué lo sabemos? Bueno, porque estas herramientas en el manejo de los precedentes nos obligan a identificar, hilar los hechos específicos del caso con el criterio que le da solución. Y ahí está la ratio decidendi. En un asunto normal se tienen que identificar los hechos y la solución. Y así sabemos que cuando se actualiza el hecho 1, 2 y 3, se tendrá que actualizar la consecuencia A, B y C. En un asunto normal, ahora tratándose de contradicción de criterios, lo que nos dicen estas herramientas es que lo que se tiene que identificar es el problema que se va a resolver. ¿Dónde está la inseguridad? ¿Qué es lo que va a decidir en esa contradicción de criterios? ¿Por qué? Porque los criterios que suben no van a ser nunca los mismos hechos. Entonces, ahí se debe relacionar este problema a resolver con el criterio que le da solución. Entonces, nuevamente, lo que se dilucidó en esta contradicción de criterios es si se podía aprobar un convenio sin esperar a las impugnaciones contra la sentencia de reconocimiento. Entonces, yo creo que para tratar de superar este criterio, al menos ahorita, contra los desechamientos que están haciendo porque retoman esa parte de la ejecutoria diciendo que contra la sentencia que aprueba el convenio procede revocación o apelación, se puede argumentar este punto. La parte que menciona la ejecutoria que procede revocación contra esa sentencia y no la apelación, pues es un obiter dictum, no es la ratio decidendi. Entonces, me parece que habría que impulsar esto para que cuando lleguen los desechamientos por parte de ustedes, que son los que forman parte en el concurso, nosotros no podemos hacerlo, ustedes lo saben, como instituto no somos parte en los concursos, argumentar esto. Porque a mi forma de ver, por la naturaleza y la trascendencia que tiene la sentencia que aprueba el convenio, no puede estar sujeta a lo que se considera normalmente un recurso horizontal. Ya sabemos que normalmente cuando se trata de este tipo de recursos, pues la mayoría de las veces lo van a confirmar. Qué mejor que sea un recurso vertical, como es la apelación, y que además ahora ya no lo resolvería un tribunal unitario, sino sería un tribunal colegiado de apelación, ¿no? Eso es lo que, además, yo vería que se podría tratar de darle la vuelta a este criterio. Muchas gracias. Pues bueno, como ya lo expusimos, algunos de las mesas consideramos que no resulta aplicable, pero encontramos a un abogado que considera que es correcto la aplicación del criterio sostenido en la jurisprudencia, en la que señala que la sentencia de aprobación de convenio no pone fin. Toño, en tu opinión, sabemos que tú eres de la idea que no pone fin la sentencia de aprobación de convenio no pone fin al procedimiento. Sin embargo, me gustaría conocer tu opinión y además, ¿qué pasaría con las obligaciones en su caso del conciliador? ¿Continuaría? ¿Por qué tiempo? Ok, muchas gracias. Buenos días a todos. Gracias por la invitación. Y bueno, quisiera primero partir de algunos de los puntos que se tocaron aquí en la mesa. El primero es con relación a la presentación de la propuesta del convenio concursal. El procedimiento de concurso mercantil tiene actividades que se realizan en el recinto judicial y actividades que se realizan en el domicilio particular para cumplimiento de obligaciones del conciliador. Ahí tenemos las solicitudes de reconocimiento de crédito, se le presentan a él, no se presentan al juzgado. Es una actividad fuera del recinto judicial. Una actividad que es dentro del recinto judicial es la objeción de las listas provisionales. ¿Para qué? Para que el juez conozca quiénes tienen alguna inconveniente en la forma en que se está proponiendo la lista provisional, para que después el conciliador, una vez que le entreguen estos documentos, él, desde su despacho, emita la lista definitiva y la presente al juzgado ya para su escrutinio judicial. Entonces hay actividades que se realizan así.
en el domicilio del conciliador y en el recinto judicial. Con relación a la lista provisional, a la propuesta, perdón, de convenio concursal, la ley dice que cuando el conciliador y la comerciante consideren que ya tienen la mayoría, o sea, ya tienen más del 50%, ¿no?, lo pondrá a la vista de los otros 49% para que opinen sobre el mismo. Esta actividad da un plazo. El tema sería más bien determinar a partir de cuándo empiezan a correr los 15 días, ¿no? Ayer alguno de los ponentes decía que él le decía al juez, pues ponlo a la vista. No, no es que se ponga a la vista. Técnicamente el poner a la vista, como lo conocemos formalmente en el proceso, es que los documentos quedan a la disposición de las partes para que se impongan de ellos, ¿no? Eso dice. Pero dentro de una propuesta de convenio concursal hay otros elementos más que avalan esta propuesta, como son los estudios, plan financiero, los diagnósticos cuantitativos, cualitativos, y estos pueden tener información confidencial. El ponerlos a la vista a través del juzgado, toda esta información, pues sería contrario a las leyes respectivas, ¿no? Entonces, es mejor, yo le digo al juez, ya tengo una propuesta de convenio concursal, ¿no?, y está a disposición de las partes para que opinen de él o de los acreedores reconocidos por el plazo de 15 días. ¿Ya? No le estoy pidiendo que le dé vista, que vayan allá, que revisen, que me pidan lo que tengan que pedir como conciliador. El hecho de hacerlo en el juzgado, si de por sí los expedientes son voluminosos, ¿cuántas opiniones vamos a tener en el expediente judicial que a lo mejor ni se van a servir de nada, ¿eh? No van a tomarse en cuenta, porque es una opinión sobre una propuesta. El que va al despacho del conciliador, revisa la información, opina ahí con él, el conciliador y el comerciante podrán tomar nota, podrán hacerle caso, ¿no?, hacer una variación, respetando la voluntad de aquellos que ya cuando menos representan más del 50%. Y entonces sí, ya llegamos al juez y le traigo ya el convenio firmado, transcurridos los 5 días, ¿no?, me espero, lo formalizo, lleno los formatos y se lo traigo al juez. Y ya. Para 2 derechos fundamentales, el de objeción y el de veto. Muy restringido el de veto, y la objeción es solo para, como lo decía la abogada, para en relación al consentimiento. Sí es mi voluntad firmar este convenio. Entonces, en esa partecita, en mi opinión, creo que debe ser una actividad que se debe realizar en el domicilio del conciliador. Por lo que hace al criterio, yo creo que para mí sí es válido, sí es oportuno el que el juez pueda aprobar un convenio concursal, aun y cuando esté pendiente del reconocimiento de crédito. Cuando el comerciante entra al concurso mercantil, entra porque no tiene liquidez, porque no ha podido pagar. Pero cuando reestructura sus créditos a través de un convenio, entonces ya está en condiciones de empezar a pagar o de pagar al día siguiente, en 1 año, 2 años, 3 años, lo que sea, ¿no? Pero esa es la condición. Entonces, se levanta el estado jurídico, dice la fracción primera del 262. Concluido, el juez dará por concluido el concurso mercantil. En los otros artículos dice, dará por terminado el concurso mercantil, ¿no? Entonces, si se aprueba el convenio y todavía hay impugnaciones, no pasa nada. Al contrario, el convenio puede empezar a ejecutarse. Puede empezar a ejecutarse. Tuvimos un caso en el que es un asunto del 2012, se presentó el convenio concursal en el 2016, por una impugnación que se hizo sobre la aprobación del convenio concursal, se dejó sin efectos la sentencia de aprobación del concurso mercantil, no se dio por terminado el procedimiento porque estaban pendientes impugnaciones contra la sentencia de reconocimiento de crédito. Terminó todo ese trama de la sentencia de reconocimiento de crédito y el convenio que se presentó en 2016 fue aprobado por el juez en 2024. ¿Son las mismas condiciones de aquella época? ¿El convenio varió? ¿El esquema financiero que se planteó en 2016 prevalece ahorita? ¿A quién benefició?
¿Al acreedor o al comerciante? Entonces, para mí, este criterio sí está bien, porque además, suponiendo, bueno, de hecho, la generalidad es que, o la práctica nos muestra que contra la sentencia que aprueba el convenio concursal cabe la apelación, ¿no? Ya hay por ahí algunas resoluciones que dicen no. La ley de concursos mercantiles perfectamente dice todo lo que no sea apelable, ¿no?, que esté escrito como tal, es revocable. Entonces la sentencia que aprueba el convenio concursal pues tendría que ser revocable. Pero la práctica nos dice que es la apelación lo que prospera. Pero al final de cuentas, la apelación que se admite es una apelación en efecto devolutivo. Y esto implica que cabe la posibilidad que tanto la comerciante como los acreedores que no se inconforman con la misma puedan ejecutar esa resolución. Y el que está inconforme, pues que se espere. ¿Qué pasa con los pagos que se hicieran? Pues si mi convenio concursal me dice que si a mí me debían 100 y ahora me van a pagar 10, y el convenio se viene abajo por X o Y en la apelación o en el amparo, pues me deben 100, ¿no? Pero ya recibí 10, entonces opera una compensación. Entonces no pasa nada el hecho de que se apruebe el convenio concursal, desde mi punto de vista, que se apruebe el convenio concursal, aun y cuando no esté terminado todo el procedimiento. En cuanto a las obligaciones, por ejemplo, hemos visto sentencias que han adoptado este criterio y entonces al conciliador lo dejan todavía en el estado de cumplir con sus obligaciones normales, como son rendir informes, no admiten informe final, caución, etcétera. En ese tenor, ¿qué opinas? Yo creo que también se equivoca aquí un poco la determinación judicial. La única posibilidad en la que participa el conciliador después de que fue aprobado el convenio concursal es en el caso de la acción de modificación. En el caso de la acción de modificación al convenio concursal, la ley es muy clarita. Dice que se emplazará o se notificará al conciliador porque él salvaguarda los derechos crediticios de los acreedores reconocidos firmantes y de los que no firmaron, ¿no? Aun y cuando diga ahí, en este texto de la ley, que cualquier acreedor podrá también comparecer al procedimiento. Pero es una acción judicial y es la única en la que regresa el conciliador en salvaguarda de los derechos crediticios de los acreedores reconocidos. Entonces, para mí, yo creo que se aprueba el convenio concursal, cesa en sus funciones los órganos del concurso mercantil, el conciliador o en su caso el síndico, y se acabó. Y al cesar esas funciones ya no tiene la posibilidad, ni tiene la comerciante la obligación de proporcionar la información relativa a la administrativa, a la contable, a la financiera, ¿no?, a la económica, ¿no? Ya se acabó. Entonces ya cabría la posibilidad entonces que el síndico, en términos del 59, pues presente su informe final de labores. Ok, muchas gracias. Bueno, hemos tenido criterios en donde se ha visto que de hecho nos dan vista al IFECOM para iniciar procedimientos por el incumplimiento de estas obligaciones. No sé si quisieran agregar algo más a los panelistas, alguna conclusión. Por favor, primero Rodrigo, Saúl. Sí, gracias. Con relación a lo que acaba de comentar Toño. Sí, efectivamente, parece muy sencillo leer la ley y decir que después de que cesan en sus funciones los órganos, pues ya no van a hacer absolutamente nada. El problema es el manejo que se le está dando a esta ejecutoria. O sea, uno puede leer la ley y coincidir con ese criterio. El problema, repito, es la ejecutoria. Y tan es así que los juzgados están retomando esta ejecutoria, partes que no son las obligatorias, como ya les expliqué, que es la ratio de sine die. No, ellos toman el obiter dicta para desechar el recurso y decir que contra la apelación, contra la sentencia que apruebe el convenio, procede revocación. Bueno, también pudiéramos decir, bueno, entre el tiempo que se dicte esa sentencia de aprobación del convenio y la sentencia en que se declara concluido, pueden pasar años. ¿Por qué? Porque ¿cuánto va a tardar la apelación? Agreguen el tiempo de un amparo directo porque la sentencia de reconocimiento ya nos han interpretado que es la sentencia que termina la instancia. Y si alguien quisiera plantear un tema de constitucionalidad, pues vámonos a amparo directo en revisión a la Corte. Ahí, ¿cuánto más? Durante ese tiempo, si ustedes leen la ejecutoria, ahí dice textualmente, los órganos del concurso no cesan en sus funciones. Entonces ellos están funcionando.
Así lo dice. Entonces, repito, el problema es cómo se está tomando esta ejecutoria. Porque entonces, el día de ayer escuchaba a uno de los especialistas que decía, bueno, si continúa en funciones, pues me pagan. Sí, efectivamente, creo que por su actividad tienen que recibir una retribución. Pero ahora, viéndolo desde el lado de nosotros como autoridad, pues vamos a decir, oye, tienes que presentar informes, porque sigues en funciones. ¿Y saben qué? Pues resulta que no los has presentado y entonces nosotros tenemos que iniciar ya el procedimiento de sanción administrativa. Repito, es que la ejecutoria parece muy simple, pero se derivan muchas cuestiones y es por eso necesario que se busque la manera de generar una contradicción de criterios o hacer ver estas partes, porque se da margen a aplicarla de manera discrecional, retomando cuestiones que no eran la materia. Entonces yo por eso insisto en la importancia de que hay que buscar la manera de cómo se deba modificar este criterio. Gracias. Gracias, Saúl. 5 minutos, Saúl. Sí, gracias. Y solo también para abundar en esta parte de las obligaciones de los órganos y particularmente de los especialistas, porque sí, hoy por hoy es una realidad que a partir de este criterio y aún cuando solo es obligatorio para el circuito en el cual se emite, pues lo cierto es que sí se ha visto replicado ya fuera del circuito emisor. Y me parece que lejos de que una ejecutoria exacerbe o se exceda inclusive en las razones para sustentar un determinado criterio jurídico, considero que toda ejecutoria debe proveer, a partir de una correcta hermenéutica jurídica, de certeza jurídica a los gobernados. Y en ese sentido, si consideramos que los órganos, y en particular el especialista, continúen sus funciones, pues desde luego implica que todas las consecuencias, todas las hipótesis de obligaciones previstas en la ley, pues continúan. Y tan continúan que también es una realidad que se reciben en diversos momentos, en diversos autos, pues vistas dadas por los jueces concursales, señalando que existen incumplimiento de las obligaciones, no obstante que ya se aprobó el convenio de concurso mercantil. Entonces les exigen el cumplimiento de estas obligaciones que, como les comentaba, bueno, a mi parecer existe una incertidumbre jurídica dentro de estas razones. Entonces, es cuanto. Gracias. Toño, 2 minutos, por favor. Sí, gracias. No, nada más. Además, el hecho de que después de aprobado el convenio concursal, el conciliador siga en funciones, tenga que estar presentando informes bimestrales, eso hace que los honorarios a cargo de la comerciante vayan creciendo. Y si la comerciante entró en un estado, entró al concurso por carecer de liquidez o no tener en ese momento, a la hora de pagar los honorarios, pues van a crecer. Entonces, esta interpretación que se está haciendo, digo, ahí está, ¿no? Y pues ya ni modo. Pero sí hay que buscar la forma en la que esto no genere, porque va creciendo. Y esto va en perjuicio de la comerciante. Para el conciliador o para el síndico está bien, ¿no? Porque tengo la expectativa de obtener un mayor ingreso, pero va en perjuicio de la comerciante. Va en perjuicio de la comerciante, ¿no? Porque los honorarios, como están tasados en la ley, pues son a cargo de la comerciante, ¿no? Muchas gracias, Toño. Carla, ¿quieres adicionar algo? Gracias. Sí, gracias. Es que también yo creo que hay que atacar algunos problemas de fondo, ¿no? O sea, el problema principal es que los recursos de apelación tardan hasta 2 años en resolverse. Y entonces el problema es ese, ¿no? O sea, no, si la ley funcionara como debiera funcionar, ni siquiera estaríamos hablando de este problema. ¿Por qué? Porque se promoverían las apelaciones en contra del reconocimiento y para el momento en que se apruebe el convenio concursal, eso ya estaría resuelto, ¿no? Pero estamos en esta disyuntiva y tienen que haber estos criterios que nos vengan a aclarar que se puede aprobar un convenio concursal a pesar de que hayan recursos de apelación pendientes, porque se toman mucho tiempo. Y la verdad es que los tribunales colegiados están rebasados.
conocen de telecomunicaciones, de mercantil, de civil. O sea, por lo menos yo creo que debieran haber tribunales colegiados de apelación especializados, al menos en materia mercantil. Yo sé que los números no los justifican, pero sí los justifican. Un concurso mercantil es muchísimo trabajo. Y está el problema también de los concursos que vienen acumulados. A veces es un expediente, pero estamos hablando de 16 empresas en algunas ocasiones, de 3 empresas, de 5 empresas. Entonces, yo creo que el problema realmente de fondo que tenemos, pues es que nos falta esta expeditez de justicia y no por culpa de los tribunales, O sea, quiero aclarar. A mí me parece que es por una carga irracional de trabajo que tienen hoy, ¿no? Yo creo que hay que uniformar criterios. O sea, la verdad eso es importantísimo, sea uno o sea otro, el que sea, pero que ya sean criterios uniformes entre juzgados, para que no hagamos una cosa cuando nos toque con un juez y otra cosa cuando nos toque con otro, ¿no? Y pues quizás alguna solución pues sea que venga un criterio enclarecedor que nos diga cuándo vamos a terminar el concurso mercantil si no es con la aprobación del convenio concursal, ¿no? ¿Qué tiene que pasar? ¿Qué condiciones se tienen que cumplir? Y pues ya, de mi parte sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias, les agradecemos mucho su presencia y no sé si el público tenga alguna pregunta. Varias. No sé, si nos ayudas, Efraín, gracias, por favor. Buenos días, felicidades a todos. Gracias. Me voy a permitir hacer algunos comentarios prácticos. No soy abogado y veo que ustedes están verdaderamente muy calificados. Soy especialista, soy conciliador y en la práctica esto me ha representado una gran cantidad de problemas. Primero, el criterio, yo creo que el fundamento, la motivación que tuvo el criterio ya pasó a segundo término, ya lo estamos usando para muchas cosas que en la práctica no es aplicable. Por ejemplo, se mencionaban los informes. ¿Cómo podemos hacer un informe? ¿Cómo podemos hacer un informe de las actividades que hace el especialista, y ahí hago la aclaración, dentro de la empresa del comerciante? Los informes son de las actividades que hacemos dentro de la empresa del comerciante, no es cualquier informe. Entonces, si cambia la naturaleza, y creo que esto es lo importante, si cambia la naturaleza de la empresa y ya no es una empresa concursada, entonces el especialista tiene serias limitaciones para poder cumplir con ciertas obligaciones que el juzgador está pensando que debemos seguir haciendo. Entonces, y esto puede sonar peccata minuta, pero cuando hablamos de que el conciliador tiene que quedarse para ver que no dejar a libre arbitrio del comerciante el cumplimiento del convenio, creo que estamos hablando ya de cosas mucho más graves. Es decir, ¿cómo le va a hacer el conciliador para ver si está la empresa dando cumplimiento al convenio? Primero, por lo que acabo de mencionar, ya estando en concurso mercantil, la empresa tiene la obligación de darle toda la información al conciliador. Pero cuando la sentencia saca de ese estado a la empresa y da por terminado su estado de concurso mercantil, ya el conciliador no tiene manera de ir a inspeccionar el cumplimiento del convenio. 1, 2, cuando el cumplimiento del convenio se da en 20 años, pues yo sería demasiado optimista si creo que como conciliador voy a todavía estar viviendo para aquí a 20, 25 años. Entonces, ¿cómo le haría el conciliador para ver si está cumpliendo con ciertas condiciones que se pactó en el convenio a muy largo plazo? Sabemos que ahorita se están aceptando reestructuras a muy largo plazo y las hemos estado llevando a la práctica conscientes, pero sobre todo tratando de poner algunas condicionantes que pudieran acortar este plazo. Es decir, pactamos un plazo de 25 años como máximo y donde se actualizaría la obligación irrestricta de que el comerciante pagara, pero en el inter ponemos una clausulita de un barrido de caja de que si hay sobrantes operativos por arriba de tal cantidad, entonces se pueden hacer pagos anticipados a ese vencimiento forzoso. Entonces, en la práctica, además de que muchos consideran que el conciliador no tiene la suficiente aptitud para ello, entonces contratan un agente financiero que va a estar auditando y revisando el flujo de efectivo y los sobrantes, etcétera. Entonces, creo que ese criterio, con lo que ha pasado en los últimos años, debe ser no solamente revisado, sino tener muchísimo cuidado el juzgador en qué aplicación le está dando, porque, repito, fue motivado por condiciones que ya ni siquiera existen y están extralimitándose al aplicarlo a ciertas cosas. Ya es imposible hacer un informe de actividades
de lo que uno hace dentro de la empresa del comerciante, porque ya no estamos dentro. Entonces, si bien podría interpretarse que seguimos teniendo la obligación, lo que es cierto es que ya no hay condiciones, ya hay impedimento físico y legal para hacerlo, ¿no? Sí, creo que no es tan al infinito porque el mismo criterio está sujeto a una sentencia de terminación de concurso en cuanto se reservan, no sé, los recursos o incidentes pendientes. Pero sí consideramos que la mayoría que compartimos esta mesa consideramos que el criterio pues sí es un tanto delicado, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Por favor. Sí, gracias. Bueno, ya. Abundando lo que dice Gerardo, realmente también la cuestión de ser especialista y ser, digamos, junto con el comerciante responsable solidario, bien las cuestiones fiscales, tributarias y obligaciones laborales que en el momento no se dieron durante la conciliación y la terminación de los acreedores, darle el convenio, porque yo he preguntado directamente al IFECOM, dice, bueno, ya se da por terminado una vez que se dio cumplimiento al convenio, se pagaron los acreedores, la dación en pago, etcétera, pero la empresa sigue viva. Y obviamente nosotros no podemos dar de baja a la empresa porque esa no es nuestra función, pero sigue siendo vigente nuestra función como responsables en relación a esto. Yo me acerco al comerciante, el comerciante ya no quiere saber nada porque ya no tiene empresa, pero tiene obligaciones. Siguen llegando demandas laborales por 9 millones de pesos de 2017 cuando esto se inició en 2020 y bueno, pues tenemos que seguir con el litigio y el pago todavía no lo tenemos. Una, porque pues todavía no se da por concluido totalmente el evento, que están resguardados, pues esperemos que sí estén resguardados, pero ya tenemos miedo del SAT, que pueda venir con nosotros o cualquier cosa, y entonces tenemos que sacar amparos, ya no tenemos, nos vamos a declarar en insolvencia también nosotros, o aventar y decir, IFECOM, aquí está tu y ya me pagas cuando puedas, pero ya termina mi función. Esa no sería una función responsable, ¿no? Por lo mismo de los criterios que estamos hablando. Entonces, nomás secundando eso, gracias. Gracias. ¿Alguna? ¿No más tiempo para una, Toño? ¿Sí? ¿Una más? Aquí el especialista. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. En base a lo que tú comentas, José Antonio, la unificación de criterios es muy difícil a nivel de los órganos jurisdiccionales, pero yo quiero saber, cuando presentas el convenio para ponerlo a la vista, tú mencionas que únicamente debemos de notificar al juzgado que el convenio está en nuestro poder como especialistas para que lo revisen los acreedores. Esto quiere decir que mi promoción únicamente va en ese sentido y no debo de presentar los formatos de IFECOM de convenio. Esa es una pregunta. La otra es, ¿y qué sucede cuando estamos en un recurso de apelación hacia el… bueno, me pasó a mí en el reconocimiento de acreedores que no podía yo generar un convenio y me voy a apelación y tarda 3 meses y los tiempos, está a punto de llegarme el tiempo para que me declaren la quiebra en el concurso. Entonces, ¿qué hacemos con eso? Son esas 2 preguntas. Muchas gracias. Bueno, mi opinión con relación al tema de los formatos, si tú le pides al juez y le dices, juez, da vista a los acreedores con relación a la propuesta de convenio por el plazo de 15 días, el dar vista técnicamente significa que el acreedor tiene que ir al local del juzgado a revisar, a imponerse de los documentos. Eso implicaría presentar esta propuesta. Pero la propuesta no es aislada. La propuesta tiene un soporte financiero. Ese soporte financiero no lo puedes poner a la vista. Ya vimos un caso en donde así se hizo y se ordenó guardarlo en el secreto del juzgado. Entonces, ¿cómo el acreedor se entera de eso? ¿Cómo me entero si la proyección financiera que soporta el convenio concursal me va a ser útil? Y si me sirve para adherirme al convenio, para firmar el convenio.
Entonces yo creo que la promoción debe ser juez entre la comerciante y un grupo, la mayoría de acreedores, ¿no? Ya estamos en condiciones de presentar una propuesta de convenio, ¿no? Por el plazo de 15 días. ¿Qué va a pasar? Que una vez que el juez se entere, ¿no? ¿Cuál podría ser el acuerdo? ¿No? ¿No? Se tienen por hecho las manifestaciones del conciliador, por ejemplo, ¿no? Ya. Pero ese acuerdo que soporta la promoción o la promoción ya va dirigida a todos otros aquellos que no están en el 50% más de la propuesta. Entonces ya se reduce, ya el que tenga interés, de todas maneras, si no firmas y se logra la eficacia del convenio y se aprueba, pues ya caíste ahí, ¿no? Entonces, ya no pasa nada. No lo dejas en estado de indefensión, porque ahí está la propuesta. Ven, vela, revísala, opíname. ¿Estás de acuerdo? Fírmale. ¿No? ¿No? Pues ni modo. En su momento aplicará el principio de democracia concursal y se acabó. Muchas gracias. Pero ya están ahí, ¿no? Ya nos acabamos el tiempo. Les agradecemos mucho su presencia. A los panelistas, muchas gracias por compartir sus conocimientos. Gracias. Buen día. Agradecemos a la licenciada María Isabel Alvarado Guzmán y a los ponentes de esta mesa redonda por su valiosa participación.